Bueno, entonces, en un principio se hablaba acerca de melancolía, en donde había aversión por la comida, desesperación, insomnio, irritabilidad, intranquilidad, alteración del estado de ánimo, tristeza y miedo, con alteraciones cuantitativas y cualitativas que lo consideraban como el síndrome de la bilis negra y que era hereditario y además orgánico. Estas características las manejaba en aquellos tiempos Hipócrates a nivel del siglo V o cuarto antes de Cristo. O sea que esto no es nuevo. Luego aparecieron lo que era la situación de melancolía, locura crónica, manejadas así por Celso Rufo Galeón II en siglo II después de Cristo. El temor, la tristeza, misantropía, con ideas delirantes circunscritas en realidad en cuanto al estreñimiento, con ideas de suicidio, que introducen factores psicorreligiosos. Aquí fue cuando empezaron a aparecer la religiosidad. Posteriormente se habló el temperamento, ya no era melancolía, era temperamento melancólico, que empieza durante el Renacimiento y se asocia con el macrocosmos, microcosmos, y la armonía entre ambos, Saturno y Tierra, Tierra, viento norte, invierno y ancianidad, temperamento, melancolía, seco, frío, taciturno y mal humor. En aquellos entonces eran las características que íbamos a tener durante la presencia de este síndrome. Se hablaba acerca de que la melancolía cursaba con flatulencias, que era gaseosa y era hipocondriaca, y las acerías, que era sin cuidado y vicio, tristeza, abandono, inhibición, apatía, angustia y pereza. Y la hipocondria, Willis Sydenham habla del concepto que evoluciona hacia una manía o furor, y luego Jackson habla de perturbación, excitación, megalomanía, violencias, así como eutimias, que habla Demócrito donde se habla acerca de un estado ideal. Oxitimia, exaltación dolorosa en el timo, y el precordio, y distimia, la tristeza. De ahí empiezan a emerger ciertas palabrejas que a la larga nos van a dar los sistemas que va a utilizar el DSM-4 y el DSM-5. La depresión, Blackmore en 1974, la primera vez de depresión. Luego aparece depresión en la mente en 1813, agotamiento del sistema nervioso en 1869, lipemanía en lugar de melancolía en el siglo XIX por Kaplan y locura maníaco-depresiva independiente en 1896 por Kaplan mismo. Entonces, ¿por qué? Porque a veces veía que estaban muy contentos y de repente llori y llori. Estableciendo que esta triada melancólica era inhibición en el pensamiento, depresión de sentimientos, inhibición psicomotriz, y esta triada de manía, de fuga de ideas, exaltación y hiperactividad. Y la psicosis, posteriormente conocida como psicosis maníaco-depresiva, que en 1909 y 1915 cambiaba los estados maníacos de estados fundamentalmente del humor, y estados depresivos o melancólicos, estados mixtos, o sea, un momento dado de una cosa y de la otra. Freud hablaba acerca de la aflicción melancolía en 1917, pensando que la aflicción tristeza por la pérdida de un ser querido no patológica estableció una melancolía. Se sabe que no ha perdido, pero no lo que con el que ha perdido, e incorpora su interior a la persona muerta, por lo que se autoacusa y se autodevalúa y se autoculpa. Es cuando nosotros consideramos, ay, si yo hubiera hecho esto, ay, si yo hubiera hecho lo otro, cuando muere alguien. Luego sigue el hundimiento vital en 1920, cuando habla de la vivencia existencial de la muerte. ¿De quién vamos a hablar? ¿De mi muerte o de quién? Entonces, al hablar de mi muerte, a lo mejor me puede preocupar, pero ya después de muerto, ¿quién me puede apurar? De aquí viene nuevamente la enfermedad del espectro depresivo, Winocur. En el 79 habla de una depresión unipolar, antecedentes de alcoholismo, psicopatía familiar, estilo de vida problemático, en ocasiones caóticos, con abundantes acontecimientos vitales. Posteriormente, Alarcón y colaboradores añadieron la cronicidad, años, décadas, exacerbación, causas poco claras, resistencia y responde al principio de un tratamiento, intercambiabilidad con la afectividad de la personalidad y la herencia con antecedentes familiares afectivos. Aquí están y colaboradores hablan del comportamiento distímico, temperamento hipertímico y el temperamento irritable.
De hecho, tendremos que diferenciar un duelo normal de un duelo patológico que nos va a llevar a una depresión. No es frecuente esta situación del duelo con establecimiento de algún trastorno depresivo. Al ser el duelo adaptativo normal en personas, genera un proceso que tiene consecuencias biológicas, psicológicas y sociales. ¿Qué tipos de depresión vamos a tener? Bueno, vamos a tener el trastorno depresivo mayor de acuerdo al DSM-5, trastorno depresivo persistente, que es la distimia, trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo, el TDDA, el trastorno afectivo estacional, el TAE, y el trastorno disfórico premenstrual, que es el TDMPM. Esto solamente se va a ver no en viejos, sino en gente que está joven. Es lo mismo el trastorno afectivo estacional, aunque este sí se puede ver en viejos. Pero en términos generales, el trastorno depresivo mayor y el trastorno depresivo persistente, la distimia, son causas que vamos a tener muy seguido en los viejos. ¿Cuál es el principal mecanismo que nos va a llevar a una depresión? Entonces, ¿cómo podemos identificar esa depresión? Entonces, veremos esta imagen que quiero que se graben muy bien. ¿Perdón? Díganme. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Sí, Sí, lo doctor. escuchamos. Ah, bueno, es que escuché voces y no, pensé de que no me escuchaban. Ok. Entonces, vamos a hablar de este mecanismo en donde cómo se puede uno identificar en relación a qué nos podemos identificar. Nos podemos identificar a que nos creemos que somos muy bellos, que nunca nos vamos a deteriorar, que tenemos una afectación, que nos consideramos lo mejor posible, que no hay nadie mejor que nosotros. Nos consideramos que que nos falta mucho, pero al mismo tiempo también exageramos y que podemos nosotros tonto hacerlo, o manejarnos con agresividad, o manejarnos con alguna angustia que nos está persiguiendo a través de todo. ¿Cómo es como se sienten ustedes? ¿Cómo es como nuestros viejos van a identificarse? De acuerdo a esto, el que mucho se cree va a tener conflictos en el momento que se ubique, cuando se vea en un espejo y que crea cómo se siente o cómo va a estar. Habrá algunos que van a hablar en cuanto a decir yo soy Juan Camané, como ciertas gentes de allá del norte, que tiene ese déficit, ¿no? Muchas veces no conceptúa las dimensiones que pueden presentarse cuando uno se cree que tiene mucho y que no lo tiene, es realidad. Entonces esto nos va a llevar a darnos cuenta de que no se tiene y nos va a deprimir. Así lo mismo la agresividad. O sea, manejamos la agresividad con la finalidad de no poder desahogarnos y esto va a ser la causalidad de que nos presente esa depresión. Y lo más principal, que pensamos que todo el mundo nos está persiguiendo, o sea, que todo el mundo nos ve, ¿qué hacemos? Cuando ni siquiera por ningún lado se presenta esto, ¿no? Nos consideramos que somos demasiado motivantes para que seamos observados y no es cierto. Nadie nos fuma, pero nosotros nos sentimos fumados. Entonces, esa es otra de las características. Todas esas ansiedades nos pueden llevar a la depresión. Con la siguiente situación, nos podremos identificar con alguna situación de rechazo, llamadas fobias, culpas, la verdad que traumática que es considerarnos de ver cómo somos, el terror o el miedo que nos da el tener que estar manejándonos en situaciones especiales, o el prejuzgarnos, el decir o considerar a la demás gente también con muchas alteraciones. Tomarnos una definición de alguna persona sin tener bases suficientes para poder determinar qué es lo que es o no es. Entonces tomamos prejuicios. Dentro de los trastornos narcisistas que mencionábamos, la preocupación excesiva de la perfección significa una de ellas, el miedo a que la perfección se ponga en entredicho, minimizar los fracasos y exagerar los logros, búsqueda de atención de los otros, consecuencia de sufrir experiencias públicas vergonzosas, expresión dramática con irritabilidad, la distorsión de relaciones interpersonales y la incapacidad para amar e implicarse en las relaciones empáticas, así como el egocentrismo.
Las fobias son temores injustificados sobre objetos o situaciones externas, pero que se desplazan de un miedo interno. Puede ser la claustrofobia, lugares cerrados, agorafobia, hablar en público o convivir, eritrofobia, temor a ruborizarse en público, antropofobia, miedo a convivir con la sociedad, xenofobia, rechazo a extranjeros y racismo, acrofobia, miedo a las alturas, cacofobia, miedo a la fealdad, gilofobia, miedo a la madera. Y así sucesivamente todas las fobias que pueden existir y que pueden ustedes conocer. Y las culpas, que son, si tú no si eres bueno, nadie te va a querer. Esto lo manejamos desde el momento en que se van instalando preceptos correspondientes a lo que nos dicta en el momento que nosotros estamos creciendo. Así te dicen, vas a ver que si no te portas bien, nadie te va a querer. Y entonces ya vamos considerando y nos están metiendo una codificación que no es. Por tu culpa me siento mal, echarle la culpa a los demás de lo que uno es. Conductas buena es imposible de identificar, pero la mala sí, desconocimiento, incapacidad de análisis y dejarse llevar por las emociones y los errores. Entonces, nos emocionamos por cualquier cosita, ya después empezamos a tener alteraciones. Así como los valores, que es la falta de responsabilidad de tener algo, la justificación mediante el papel de sernos víctimas, el enfoque de utilizar a otros para justificarse en las actitudes, los enojos para justificar la forma de actuar. Y la actuación, que por qué hiciste esto, por cómo te sentías, qué pensabas, qué querías. Aquí es donde nosotros tendremos que analizar perfectamente cuál es la postura de cada uno de nuestros ancianos para poder definir y qué podemos interactuar. Luego enfrentarnos a una realidad traumática que son las experiencias y capacidades. ¿Qué viví? ¿Cómo lo viví bien, lo viví mal? Ser víctima o ser victimario, la mediación de todos los duelos, la identificación de las relaciones personales, la espiritualidad y filosofía de la vida, así como exploración y reconocimiento de cualquier cosa que haga y la canalización de emociones. Y los principales miedos que vamos a tener en el adulto mayor va a ser el tiempo, tiempo que me quede libre, el envejecer, la actitud que podemos tomar en determinado momento, el adicionar alguna situación en nuestra vida, los pendientes que no podemos resolucionar, la soledad y la muerte. La declinación funcional, el deterioro físico, el deterioro psíquico, la falta de autonomía, la dependencia, los trastornos de los sentidos, así como el ocio. Y bueno, ¿qué establece algo? También tenemos algo que se llama prejuicio. Lo que nosotros creo que ya no puedo. El decir esto significa que no va a poder uno. Yo hago esto, me represo. Entonces tengo toda la capacidad necesaria para poder desarrollar lo que ya aprendí. El chiste es aventarse, como el Borras, decían antes, ¿quién era el Borras? Nunca lo conocieron, era un actor que se salía en el baile del pegadillo. Soy incapaz de aprender. Esto es falso. Nunca perdemos, aunque seamos muy viejos, la capacidad de poder aprender. Estoy viejo y estoy medio tonto. No, nada. Estoy viejo, mas no tonto. Estoy enfermo. El sentirse viejo, ay, no es que me siento muy mal. Pues ya no. O sea, siéntete bien. Ya no soy útil. Están equivocados. Podemos enseñar muchas cosas aún. ¿Qué hago ahora? Pues lo que tú quieres hacer o no quieres hacer y cómo funcionan las cosas. Son nuestros pretextos o prejuicios para poder denegarnos o poder interactuar con la sociedad. De tal forma que entonces tenemos la depresión, su etiología como tal. Vamos a tener estos cinco factores que van a determinar cuál es la depresión geriátrica. El factor psicogénico, el factor sociogénico, las enfermedades somáticas, la terapia farmacológica y los factores nutricionales. Pero es lo básico. Todo esto se refiere a cambios bioquímicos en el envejecimiento normal y patológico y de tal forma que vamos a observar nosotros las principales causas o cómo van a presentarse las características propias para nosotros poder establecer si verdaderamente hay una depresión geriátrica. Los síntomas van a ser unos factores muy importantes: la fatiga, la anorexia, el insomnio, palpitaciones, dolor torácico abdominal, estreñimiento, dolor musculoesquelético, cefaleas, parestesias,
Todos estos son síntomas que se pueden presentar y que nos pueden decir, trae una persona la depresión. La tristeza e inutilidad se somatiza y se asocia con la interacción funcional y alteración emocional, con declive de la función cognitiva y física. Siempre digo a mis pacientes, cuidado porque si usted está sintiendo esto, podemos llegar a esta situación, a la somatización. Una vez que se llega a esta somatización, puede llegar hasta convertirse en algo orgánico. Entonces, esto es importante que podamos sacarlos inmediatamente que se presenten en nuestros días. De tal forma que las características especiales para esto van a ser la acentuación patológica de los rasgos primórdidos, escasa expresividad de la tristeza, tendencia al retraimiento y al aislamiento, dificultad para reconocer los síntomas depresivos, deterioro cognitivo frecuente asociado con algunas situaciones específicas, expresión en formas de quejas somáticas, mayor frecuencia de síntomas psicóticos como es el delirio, posibles trastornos en la conducta con irritabilidad, presencia de comorbilidad, pluripatología, enfermedad cerebrovascular frecuente y la presencia de polifarmacia, porque quieren que una pastilla solucione su problema y no es así. De tal forma, por ejemplo, los fármacos que más comúnmente nos van a llevar a una depresión va a ser la digoxina, las tiazidas, propranolol, la amantadina, bromocriptina, que se utiliza para el Parkinson, la levodopa, carbidopa, el haloperidol, las benzodiazepinas, los barbitúricos, que ya no se usan, la carbamazepina, que se utilizaba para tratar crisis convulsivas y después se utiliza para tratar el síndrome de piernas inquietas, la fenitoína, que es para como anticonvulsivo, la penicilina G, que es antibiótico, ampicilina, antituberculostáticos, las sulfamidas, la metoclopramida, nos genera alteraciones a nivel cerebral y que puede generarnos desorientación y demás. Hormonas anabolizantes, ranitidina y antineoplásicos. Entonces, todas estas características de medicamentos nos pueden llevar a la depresión. Las enfermedades que se pueden asociar a la depresión: deshidratación, hipernatremia, hiperglucemia, hipercalcemia, hipohipertiroidismo, eh, diabetes mellitus, enfermedad de Addison, déficit vitamínicos, tumores, infecciones, insuficiencia cardíaca, infarto al miocardio, enfermedad pulmonar crónica obstructiva, colon irritable, artritis degenerativa, incontinencias urinarias, enfermedad de Paget, demencia, infartos cerebrales y enfermedad de Parkinson. Entonces, en base a todo esto que les estoy comentando, tendremos que manejarnos en una forma específica. ¿Cómo es esta situación? ¿Cómo es esta enfermedad? Pues empieza al inicio gradual en un 80% con ruptura del sueño, malestar, al despertar y en la mañana, enlentecimiento físico y mental, llanto espontáneo, tristeza, baja autoestima, hipocondriaquez, aburrimiento, dudas obsesivas, comunicación, inhibición, falta de interés para la comunicación y el abandono personal. Luego sigue el comienzo rápido en 20%, pérdidas súbitas, accidentes, muertes e intentos fallidos, este diagnóstico de enfermedades incurables. Luego el humor depresivo, que es el desapego con la vida, la anergia, vaciamiento y enlentecimiento somático y físico de la vitalidad, así como la discomunicación, descenso de comunicación verbal, escrita, ornamental, con gestos aversivos y hostiles, con mirada perdida y fases depresiva, llanto y quejas y la ritmopatía, sueño roto, hipersomnia, con alteración de ritmo circadiano. Ahí no dice hipersomnia, es hipersomnia, o sea, demasiado sueño, o despertares nocturnos. Todas estas características se traducen en depresión. Y aquí tendremos que valorar dos cosas demasiado intensas, una que es la ansiedad y otra que es la angustia. La ansiedad es un estado mental de gran inquietud, excitación y una extremada intranquilidad e inseguridad. Se presenta con dolor en el pecho, dolor en el estómago, dolor en el abdomen, taquicardia, diaforesis, palidez tegumentaria. Por el otro lado, la angustia también presenta una taquicardia, dolor, diaforesis, náuseas, mareo, inestabilidad, rigidez, al mezclar alteraciones en el sueño, y sobre todo inquietud, agobio, amenaza de un peligro que viene de afuera, torpeza, impulsividad, asombro, cambios de voz, imposibilidad para el reposo, irritabilidad, ensimismamiento, incapacidad para conversar,
por temor de entrar en un conflicto. La ansiedad se presenta en el adulto mayor muy frecuentemente con una prevalencia del 10,2%. Se asocia a factores de vulnerabilidad, más predominante en el sexo femenino y sobre todo de bajo nivel educativo. El vivir en sociedad con enfermedades crónicas, limitación de función que se asocia con la demencia y depresión, así como el 80% de los deprimidos tienen elevados altos de ansiedad, el 50% de la ansiedad generalizada la presenta depresión, el 35% de pacientes con demencia presentan síntomas de ansiedad sin correlacionarse con la gravedad de la demencia. Y en viejos son atípicos y oligosintomáticos y pueden somatizar. De acuerdo a lo que dice el DSM-4, habla de una forma clínica. Habla del trastorno de ansiedad generalizada, anticipatoria, hipervigilancia y tensión emocional y temores excesivos, con temblor, desasosiego, tensión muscular, fatiga, tensión motora, disnea, taquicardia, sudoración, sequedad de boca, mareos, tritonia, eh, disfagia, hiperactividad autonómica, insomnio, dificultad de la concentración, irritabilidad y la hipervigilancia. Y el trastorno fóbico por temor, persistencia sin objeto o actividad. La agorafobia, fobia social, idéntica al temblor, y la fobia psíquica, maniobra de evitación. De tal forma, vemos aquí cómo está, de acuerdo, cerrando todo esto. El DSM-4 nos maneja que es un trastorno obsesivo compulsivo, obsesiones recurrentes, que interfieren en la rutina o relaciones laborales con ideas sociales o del individuo, ideas, impulsos, imágenes recurrentes, ideación obsesiva religiosa. Y trastorno del estrés, con plasma postraumático, similar en todas las edades, ahí sí no se modifica en los viejos, con trastorno de ansiedad en relación con enfermedad, puede ser síntoma único o carencia nutricional, y su trastorno se convierte en ansiedad. Entonces, bueno, aquí vemos la situación misma que presenta la ansiedad. ¿Para qué podemos o cuáles signos son los que nos pueden favorecer para poder detectar una depresión en un auto mayor? El verlo triste, con baja reactividad vital, con agitación diurna, retraso psicomotor, despertares tempranos, variación diurna del humor, con lentitud en el lenguaje, demanda excesiva de atención, autoagresiones, pérdida del apetito, gritos con contenido depresivo, ansiedad afectiva y llanto. Luego, cuando uno le pregunta a una persona, se suelta llorando. Y esa es una alteración misma que se presenta durante este tipo de padecimiento. Aquí vemos el diagnóstico diferencial de la depresión y ansiedad única. Aquí vemos, esto es la depresión, inicio y empeoramiento. La depresión asociada a ansiedad, tardío por la mañana. En la ansiedad única es precoz por la tarde. Los sentimientos hay desesperanza y en el otro hay indefinición. En el sueño, el despertar temprano y en el otro sueño tardío. Ansiedad acerca del pasado, en la depresión, y acerca del futuro. O sea, la ansiedad única se preocupan por lo que pasó. La ansiedad, la depresión asociada de ansiedad, se habla acerca de lo que sucedió, no de lo que viene. La gravedad de los síntomas son importantes en la depresión asociada a ansiedad. En la ansiedad única no llega a generar ninguna incapacidad. Y en el suicidio ambos pueden ser de riesgo considerable. Las que se asocia depresión con ansiedad puede inclusive subir, mientras que en la otra puede bajar. No es tan alto. Y aquí viene lo más interesante, que es el tratamiento. Para la depresión es una de las cosas que vamos a tener hacer mucho hincapié. Tenemos diferentes tipos de depresión. Quizás muchas veces se traduce a lo siguiente. ¿Vieron la diapositiva pasada? Vimos aquí esto, ¿no? Acerca de depresión asociada a ansiedad. O en su momento podemos considerar esto como una trastorno de ansiedad. Hay exámenes en donde nosotros vamos a poder aplicarlos para poder definir esta situación. Entonces,
Habitualmente, muchas veces, cuando vemos que no hay necesidad de hacer mucho, es importante que quizás no demos tratamiento y que mandemos a la persona a sesiones de convivencia, sesiones de que le interayuda generalizada para poder salir adelante. A veces es importante que con esto y además las reuniones con amigos, con algunos grupos para poder ayudarse a sí mismos. Su tratamiento habitualmente para ansiedad van a ser las benzodiazepinas. Ojo, dentro de las benzodiazepinas, el más peligroso va a ser siempre el clonazepam, aunque muchos psiquiatras lo utilizan, pero el clonazepam genera mucho hábito y tolerancia. Hay otras benzodiazepinas más nobles, como es el alprazolam y el bromazepam, y entonces pueden ser utilizados estos. La antidepresión tricíclica está prohibida para adultos mayores. Inhibidores de la MAO también. Hay que no utilizar ese tipo de medicamentos. Anticomisiones, pues menos. Inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina de la acción nodal. Este es uno de los buenos. Psicológicamente debemos de enviar a la persona con psicoanálisis, psicodinamia, técnicas de relajación, reestructuración cognitiva y disposición. Para la ansiedad generalizada, importante, utilizar el citalopram cuando hay que medicar. Para la venlafaxina y terapias de relajación funciona y la paroxetina. Estos dos medicamentos no están plenamente prescritos para adultos mayores. Tenemos antes el escitalopram, vamos a tener el citalopram sin es, nada más le quitamos el es y le ponemos el citalopram también. Y tenemos también la mianserina, que era lo primero que empezó a aparecer, era un medicamento que respondía bastante bien y además daba sueño. Esos tres principales. Y también vamos a tener algunos otros que ahorita vemos. Luego viene para angustia y pánico, nuevamente un escitalopram con benzodiazepina. Otras alteraciones fóbicas, terapia de sustitución o exposición de OICRS o ICRSN. Entonces, son estos lo que podemos, cuando tengamos muchas fobias, poderle dar. Estrés postraumático, el excelente es la mirtazapina junto con, para esto, nos ayuda a dormir y también el otro es el ICRS o ICRSN, que van a ser en vez de la sertralina, también nos puede brindar una respuesta formidable. El trastorno obsesivo compulsivo con citalopram y otro ICR o ICRS, por lo menos 12 semanas con terapia conductual y exposición o prevención para la respuesta. Aquí viene el duelo contra la depresión. Ambos van a dar depresión, pero en el duelo es un proceso normal, mientras que la depresión es un proceso patológico. Aquí en el duelo hay una base emocional, aquí una base orgánica, alteraciones en los receptores de serotonina y noradrenalina. Al principio en el duelo no se debe medicar y en la depresión sí. Poco compromiso con las actividades de la vida diaria. Aquí compromete las actividades de la vida diaria. ¿Me permite tomar un poco de agua? Sí, Doc. No. ¿Qué? Adelante, adelante. Ay, ¿tú vas a tomar agua? No, estaba limpio. Uy, muy bien. Aquí va una de las situaciones. Muchas veces se confunde la depresión con la demencia. Su historia y curso, la depresión siempre